Mírame bien. Imagina por un segundo que eres el talento más prometedor de tu generación. Tienes el mundo a tus pies, pero cortamos la escena y apareces en el año 1999. No estás en una alfombra roja, estás en la prisión estatal de Corcoran, en California. Tu nombre ya no importa, ahora eres el recluso número P50522. Tu trabajo no es actuar, es fregar sartenes llenas de grasa en la cocina de la cárcel por 8 centavos la hora. Tus compañeros de celda no quieren tu autógrafo, te ven como carne fresca y mientras tanto, fuera de esos muros, Hollywood ha colgado un cartel gigante sobre tu cara que dice incontrolable. Las aseguradoras se niegan a cubrirte, los directores se ríen de ti, estás a efectos prácticos muerto y enterrado por la industria. Sin embargo, 25 años después, ese mismo hombre sube al escenario con el pelo canoso y una dignidad aplastante para recoger un Oscar después de haber construido literalmente con sus manos el imperio cinematográfico más grande de la historia. Marvel. ¿Cómo diablo se pasa del infierno al cielo en una sola vida? La respuesta fácil que te dan los medios es dejó las drogas. Pero eso es mentira. Dejar las drogas es el paso cero. Lo que hizo Robert fue aplicar una ingeniería mental llamada responsabilidad radical. Y en los próximos minutos no solo vamos a repasar su historia, vamos a desmontar el sistema exacto que aplicó para que tú puedas, cuando tú sientas que has tocado fondo, recurrir a él. Sí, mira, yo soy Tania y estás en Pura Magia. Para entender la resurrección, primero tenemos que oler la pobredumbre de la caída. Robert no se torció de repente. Su historia comienza en Manhattan, nacido el 4 de abril de 1965, y aquí es donde la historia se vuelve oscura y real. Sí, Mili, su padre, Robert Downing, era un genio del cine underground, un hombre brillante pero profundamente adicto. Hay un dato que tienes que conocer para entender la psicología de Downing. A los 6 años, sí, has oído bien, 6 años, su padre le dio a probar marihuana. Años más tarde, su padre confesó entre lágrimas en una entrevista que esa era la única forma que conocía de conectar emocionalmente con su hijo. En el cerebro, en desarrollo del pequeño Robert, se grabó una ecuación letal: sustancias igual a amor, drogas igual a vínculo paterno. A pesar de cargar con esa bomba de relojería, su talento era tan salvaje que no pudo ser ignorado. En 1992 interpretó a Charlie Chaplin. Fue una actuación tan perfecta, tan física, que se llevó una nominación al Oscar. Parecía que había ganado, pero la década de los 90 no fue su época dorada, fue su descenso a los infiernos. Entre 1996 y 2001, Robert se convirtió en el bufón de América. No eran solo fiestas, era un comportamiento errático y peligroso. Hubo un incidente famoso que define esta etapa. Sus vecinos llegaron a casa y se encontraron a Robert durmiendo en la cama de su hijo de 11 años. Había entrado borracho en la casa equivocada y se había desmayado. Imagina el nivel de desconexión con la realidad. Su relación con Sarah Jessica Parker, que trató de salvarlo 1000 veces, se rompió. Los productores lo despedían de series como Ally McBeal, a pesar de que él era lo único que mantenía la audiencia. Y finalmente un juez en el tribunal de Malibú, cansado de sus excusas, lo miró a los ojos y lo mandó a prisión. Fue en ese juicio donde Robert dijo la frase que hiela la sangre y que demuestra su autoconciencia: señor juez, es como si tuviera una escopeta en la boca con el dedo en el gatillo y me gustara el sabor del metal. La cárcel fue dura. Robert ha contado historias sobre cómo tuvo que protegerse en las duchas y cómo la soledad casi lo rompe. Pero curiosamente la cárcel no fue lo que lo curó. Al salir, volvió a caer. Y aquí llegamos al momento más surrealista y fascinante de su biografía. Un momento en que está documentado y que él llama el incidente Burger King. Estamos en 2003. Robert conduce. Su coche está lleno de sustancias. Se siente invisible y miserable a la vez. Decide parar en un Burger King para comer algo. Pide una hamburguesa y al darle el primer mordisco ocurre algo extraño. Él lo describe así: la hamburguesa estaba tan asquerosa y él se sentía tan físicamente degradado que tuvo un momento de claridad absoluta, una epifanía espiritual provocada por la comida rápida. Sintió que si seguía así iba a morir pronto. No fue una metáfora, vio su muerte. En ese preciso instante condujo hasta la orilla del océano y lanzó todas las drogas que tenía en el coche al Pacífico. Juró que se acabó
Pero aquí es donde la mayoría de los vídeos motivacionales se equivocan. Tirar la droga es fácil, lo difícil es no volver a comprarlas y sobre todo hacer que el mundo vuelva a confiar en ti. Aquí entra la responsabilidad radical. Robert entendió que nadie le debía nada. Hollywood no le debía una segunda oportunidad. Tenía que ganársela desde el subsuelo. ¿Cómo te contratan cuando eres un riesgo andante? ¿Necesitas un aval? Y aquí aparece la figura de Mel Gibson. Sé que es un personaje polémico, pero en esta historia es clave. Eran amigos desde que rodaron Air America, cuando Robert quiso hacer la película El detective cantante. Ninguna aseguradora quería firmar la póliza. Si Robert recaía, la producción se paraba y se perdían millones. Mel Gibson hizo algo inaudito. Pagó de su propio bolsillo la fianza del seguro. Puso su patrimonio en juego por su amigo. Esa fue la primera ficha que dominó. Pero Robert sabía que la amistad no bastaba, necesitaba disciplina militar. Aquí entra el Wing Chun. Robert empezó a entrenar con el maestro Eric Oram. Oram no le tenía lástima. Hubo días en los que Robert llegaba un poco inestable y Oram le cerraba la puerta en la cara. Le enseñó que la disciplina espiritual y física era lo único que podía calmar su mente caótica. Robert cambió las fiestas por golpear un muñeco de madera durante horas. Sustituyó la dopamina barata por la dopamina del esfuerzo. Y luego llegó Susan Levin, ahora Susan Downing, una productora ejecutiva que le dio el ultimátum final. Si vuelves a consumir, me voy para siempre. El miedo a perderla, sumado a su nueva disciplina, cimentó al nuevo hombre. Llegamos a 2007. Jon Favreau quería rodar Iron Man. Marvel se niega en rotundo. Dicen, ¿están locos? ¿Darle nuestra franquicia a un exconvicto? Pero Favreau insistió en algo crucial. Tony Stark es Robert Downey, un genio autodestructivo, arrogante, que tiene que tocar fondo en una cueva o una cárcel para construir una armadura y salvarse. Le hicieron hacer pruebas de cámara, algo humillante para un actor de su nivel. Robert lo hizo, aceptó cobrar una fracción de lo que cobraba su compañero, tragó orgullo, mostró humildad y cuando la cámara rodó, la magia ocurrió. No estaba actuando, estaba canalizando su dolor. El resto lo conocéis. Iron Man inicia un universo de 30.000 millones de dólares. Robert se convierte en el actor mejor pagado del planeta. Cierra el círculo ganando el Oscar, interpretando curiosamente un hombre celoso del éxito ajeno, demostrando que su rango actoral es infinito. Pero quiero que te quedes con esto. La historia de Robert no es sobre cine, es sobre la capacidad humana de reescribir la narrativa. Él no escondió su pasado, no fingió que nunca fue a la cárcel, usó su pasado como su mayor activo. Esa mirada que ves en Tony Stark, esa mezcla de dolor y sabiduría, no se aprende en una escuela de teatro. Te lo digo yo que yo he estudiado allí. Se aprende sobreviviendo a tus propios demonios. La lección de hoy es clara. No importa cuán profundo sea el agujero en el que estás. No importa si has perdido dinero, prestigio, confianza. Si aceptas la responsabilidad radical, si tienes la humildad de empezar desde abajo, pedir ayuda y someterte a una disciplina férrea, no solo puedes volver mejor. La pregunta es, ¿estás dispuesto a tirar tu hamburguesa al océano y empezar a trabajar de verdad? Si este análisis te ha servido, suscríbete, porque en este canal no vendemos humo. Analizamos estrategias reales de éxito, damos herramientas, creamos una comunidad. Y si quieres saber cómo mantener esa disciplina una vez la consigues, tienes que seguir viendo los vídeos que te estoy poniendo aquí debajo. Nos vemos en la cima. Te leo en el próximo comentario. Pura magia.